Bajo el silencio sepultado por la nieve de 1849, cuando el valle de Dunil permanecía envuelto en un sudario de hielo y viento, el pecado se movía oculto entre los muros del hogar de un predicador. Los vientos gemían como dolientes ensayando un requiem, haciendo vibrar los postigos de la Casa Blanca sobre la colina. Una cruz coronaba su frontón más alto, un centinela solemne que vigilaba la tierra congelada. Allí vivía el reverendo Elías Thorne, un hombre que llenaba su capilla con sermones de fuego y condena, un hombre cuya voz prometía redención mientras sus manos cargaban sombras. Entre aquellos atados a su tierra estaba Aveni, una mujer arrancada de la costa de África en su juventud. Años de servidumbre habían tallado una fortaleza silenciosa en sus rasgos, y su silencio se había convertido en su armadura. Se movía con la obediencia de quien hace tiempo comprendió la futilidad de resistirse, pero sus ojos revelaban algo distinto, una claridad feroz, una mirada que parecía testificar, recordar y sostener la verdad en desafío al silencio. Desde fuera, la casa de los Thorne ofrecía la impresión de disciplina y piedad. Margaret, la esposa del reverendo, llevaba las cuentas con una voz quebradiza y helada que confundía el temor con la autoridad. Sus dos hijos pequeños vagaban como fantasmas por los pasillos, la risa apagada, los pasos apresurados siempre que la sombra de su padre se acercaba. Pero era la hija mayor, Eliza, quien soportaba el peso de los susurros más oscuros. Apenas contaba 16 años y ya caminaba con la pena cosida en su ser. En la mesa, sus manos temblorosas aferraban la Biblia familiar, su rostro pálido inclinado, y en su cuerpo florecían las marcas ocultas de una crueldad innombrable. Los rumores comenzaron como murmullos entre los sirvientes y pronto se endurecieron en certeza. Eliza esperaba un hijo. La revelación no hizo estallar la casa en escándalo, sino que la sofocó en secreto. Ninguna voz podía mencionarlo. Los vecinos fueron silenciados, los sirvientes prohibidos de reconocer la verdad. Pero la apariencia debía preservarse, y alguien cargaría con la culpa. La mirada del reverendo recayó sobre la más vulnerable. Una mañana helada, Aveni fue arrastrada al patio bajo un árbol esquelético, cuyas ramas pesaban de escarcha. Ante los ojos de la familia y de cada sirviente, fue despojada y azotada. El látigo dibujaba mentiras en su espalda, marcándola con pecados que no le pertenecían. Sus gritos fueron arrastrados por el viento hasta que incluso la nieve pareció estremecerse de dolor. La palabra del reverendo era ley, y una vez pronunciada, ningún testimonio podía desatarla. Pero la crueldad no terminó allí. 2 días después, se exigió otro sacrificio. Milo, un jornalero mudo cuya devoción silenciosa por Aveni había sido siempre su único lenguaje, fue acusado de albergar pensamientos impuros. Su lengua no podía defenderlo, sus ojos no podían probar su inocencia. Al amanecer, su cuerpo colgaba inerte contra el cielo pálido, la cuerda balanceándose como un péndulo marcando la hora de la desesperación. Y, sin embargo, dentro de Aveni no germinó la resignación. Bajo la carne desgarrada y el duelo, algo más antiguo despertaba, un silencio no de rendición, sino de fuerza que se reunía. Era el silencio de la tierra antes de que la semilla se rompa, la quietud de las brasas esperando el soplo que encienda el fuego. El látigo había intentado quebrarla, pero en su lugar había convocado algo más profundo, algo que alcanzaba el océano, que atravesaba generaciones, que se aferraba a la médula de su espíritu. En la casa del predicador sobre la colina, el invierno sepultaba la tierra en silencio. Pero bajo ese silencio, algo invisible comenzaba a despertar. Bajo la calma helada del invierno de Dunil, había germinado un voto, no de perdón, sino de ajuste de cuentas. La primavera no llegó para la casa en la colina. La nieve se derritió en fango, los árboles sangraron su savia, y aún así, dentro de aquellos muros, el aire seguía congelado, como si piedra y madera se negaran a descongelarse. Cada día Aveni se alzaba antes del sol, vendaba las cicatrices de su espalda y recorría la casa con el ritmo obediente que de ella se esperaba. Pero bajo ese ritmo se ocultaba otro, un conteo secreto de pasos, de respiraciones, de nombres. Hablaba poco, su silencio se había endurecido en una segunda piel. El cuerpo de Eliza se hinchaba con el peso de un secreto que el reverendo prohibía que existiera. A medida que su embarazo avanzaba, las reglas de Elías Thorne se apretaban alrededor de la familia como una enredadera que estrangula. Ningún visitante sin que antes se leyera la escritura en voz alta. Ninguna música una vez que el sol se ocultara tras las colinas. Ninguna palabra sobre lo que ya era visible a los ojos de todos. Margaret llevaba los libros de cuentas con dedos rígidos, la boca llena de reprimendas y oraciones de hierro que no dejaban tras de sí ningún rastro de calor.
Los dos niños pequeños, demasiado jóvenes para nombrar sus miedos, observaban la transformación del cuerpo de su hermana con una solemnidad de ojos abiertos, percibiendo el peligro pero incapaces de expresarlo. Cuando el momento llegó, lo hizo sin estruendo, como una tormenta despojada de trueno. El parto de Eliza dejó a la casa temblando de pavor. La criatura nació inmóvil, sin aliento, un eco pálido envuelto en lino, y fue retirada con rapidez, como si jamás hubiera aspirado el aire. Eliza se derrumbó hacia dentro de sí misma, temblando en un silencio tan profundo que inquietaba incluso a los criados. El reverendo declaró una temporada de penitencia, pero el aire mismo olía a engaño y a ceniza fría. En los barracones, los susurros se alzaban como humo, solo para dispersarse al crujir de una tabla. Algunos decían en voz baja que era la ira de Dios hecha carne. Otros no se atrevían a pronunciar palabra alguna, pues el silencio también puede ser una forma de sobrevivir. A través de todo ello, Aveni se movía con la constancia de una corriente bajo el hielo. Preparaba infusiones amargas, doblaba toallas limpias, frotaba bálsamo en las muñecas cansadas. Aprendió los relojes secretos de la casa, el silbido de la tetera, el colapso suave de las brasas, la hora exacta en que comenzaría la tos de Margaret. Sin embargo, por las noches comenzaron a reunirse rarezas, como motas de polvo en los rincones. Un frasco cerrado al anochecer amanecía abierto. El olor penetrante del aceite de lámpara se aferraba a habitaciones donde ninguna llama había ardido. El gato bufaba en el umbral de la nursery, pero se negaba a cruzar. 2 veces Aveni encontró círculos ennegrecidos en la plancha de hierro de la estufa, como si una mano hubiera dejado fuego apresuradamente y lo hubiera arrebatado después. Mientras tanto, el reverendo Thorne tronaba desde el púlpito con mayor fervor, sus sermones estirados hasta desgastarse, como si las horas pudieran ocultar la ausencia de verdad. Advertía de serpientes que se deslizaban invisibles por hogares inocentes, de la maldad escondida tras rostros familiares, del fuego divino que todo lo purifica. Y cada vez que sus ojos se posaban sobre Aveni, no llevaban gracia, solo cálculo, la fría aritmética del poder escrita en una mirada. Fue en una noche de viento quebradizo cuando el silencio finalmente se rompió. Los niños habían sido enviados a la cama, Eliza yacía inquieta, a medio camino entre el sueño y la vigilia, y Aveni se encontraba en la cocina doblando servilletas, contando cada pliegue para sosegar su respiración. En lo profundo de las paredes, una corriente errante encontró una llama. Las cortinas se agitaron una vez, 2 veces. Entonces el fuego saltó, probó la tela y aprendió el hambre. Para cuando su olor alcanzó el corredor, la sentencia ya estaba escrita en humo. El caos estalló. Los gritos desgarraron el aire mientras la casa se retorcía como un animal herido. Los cubos de agua se derramaban, manos desesperadas golpeaban las chispas, las oraciones se estrellaban contra las vigas. Al final, las llamas cedieron, renuentes en su rendición, dejando lenguas negras lamiendo los bordes de la cuna. Entre los restos, Margaret salió tambaleándose al frío, con Benjamin, uno de los gemelos, rígido y sin calor en sus brazos. Su hermano sobrevivió, tosiendo con crudeza entre el humo, pero Benjamin había sido reclamado. El mundo se torció en ese instante y luego se endureció en juicio. La acusación llegó tan rápido como la explicación. La cocinera irlandesa había desaparecido en la noche. Una petaca de licor fue hallada cerca de la estufa, y un cabo de vela reposaba donde no debía. La voz del reverendo se aferró a aquella historia como un halcón al viento ascendente, negligencia, pecado y debilidad humana presentados como la causa. Los vecinos, convocados por el rumor y el repique de la campana, movieron la cabeza con gravedad, tejiendo un relato de culpa y descuido. Nadie se atrevió a preguntar qué corrientes secretas vagaban por las habitaciones santificadas, ni qué manos habían cortejado realmente a la llama. Y así, en el gris del amanecer, Aveni se arrodilló en el pasillo con un balde y un trapo, restregando el hollín de las piedras como si intentara borrar la verdad misma. La ceniza se había asentado profundamente en la veta de las tablas del suelo, marcándolas con un recuerdo que ningún paño podría borrar. Aveni frotó hasta que sus manos ardieron, pero no sintió el alivio que suele seguir a las lágrimas. Su labor era constante e implacable, como el río que esculpe la piedra, lenta, firme, paciente. Eliza no se movió de su lecho. Margaret vagaba sin rumbo por las habitaciones, girando en círculos estrechos, su hombro rozando siempre la misma esquina, como si los moretones repetidos pudieran devolverle algún equilibrio perdido. Esa noche, la casa reposó en un sueño inquieto, delgado y frágil, cada respiración perseguida por el conocimiento de que el mundo puede derrumbarse en un solo latido. Aveni velaba junto a las brasas, escuchando sus débiles suspiros.
Su mente viajaba hacia atrás, los pasos callados de Milo sobre la tierra helada, el árbol que lo sostuvo, la cuerda que crujía como un himno en el viento. Pensó en el niño que nació sin vida, en el infante reclamado por el fuego, en un padre que medía el pecado no con la verdad, sino con la conveniencia. Algo en su pecho, antiguo e inefable, se irguió con firmeza. Al llegar la mañana habría nuevas reglas, nuevos reproches alineados como porcelana en un estante. Pero bajo esos estantes, fuera del alcance de sermones y libros de cuentas, había comenzado otro tipo de registro, preciso, oculto, calentándose como brasas bajo la ceniza. En los días posteriores al incendio, la casa misma pareció respirar con voces entrecortadas. Las puertas suspiraban al abrirse sin contacto. Las escaleras gemían como si recordaran pasos que nunca volverían. El reverendo Thorne ayunó durante 3 mañanas y prolongó sus oraciones nocturnas hasta que las velas lloraban cera y se extinguían. Margaret deambulaba de estancia en estancia con un paño húmedo, puliendo superficies que jamás recuperarían su brillo. Eliza permanecía enterrada bajo colchas que aún olían a humo, sus ojos siguiendo las grietas del techo como si formasen frases que solo ella podía leer. La vida retomó su antiguo ritmo, pero con él llegó una cautela más aguda. Aveni estudiaba las cenizas que todavía se curvaban levemente desde la chimenea, la manera en que las corrientes de aire se encontraban con la llama como conspiradores compartiendo un secreto. Remendaba sábanas, pesaba harina y, en silencio, contaba. Contaba las pausas de las botas del reverendo frente a las puertas cerradas, los instantes en que Eliza despertaba sobresaltada y presionaba la mano contra su garganta como si quisiera contener un nombre que imploraba escapar. Fue en la pequeña cámara que alguna vez estuvo destinada a una cuna donde Aveni descubrió la tabla suelta. No la había buscado, fue su escucha atenta lo que la reveló. Un golpe hueco bajo su rodilla cuando cambió el peso del balde. Debajo de la tabla, envuelto en tiras de lino desgastado y atado con una cinta descolorida, yacía un libro con el lomo agrietado, sus páginas endurecidas por la humedad del invierno. Las iniciales grabadas en su interior no eran ningún misterio. La caligrafía vacilaba como una mano temblorosa, luego obligada a firmeza por pura voluntad. Leyó despacio, dejando que cada palabra penetrara en ella como una medicina, amarga, necesaria. Las primeras entradas se disfrazaban de oraciones, pero pronto se descomponían en confesiones demasiado crudas para cualquier altar. Hablaban de lecciones después de vísperas, de correcciones administradas bajo el velo del deber, de visitas encubiertas como cuidados paternales. Entre los salmos surgían otros versos, no escritos por ninguna escritura. Las fechas garabateadas en los márgenes coincidían con los moretones que Aveni había memorizado en los brazos de Eliza. La concepción del niño estaba registrada sin nombrar al hombre, la mano del escritor rondando la verdad tan de cerca que el silencio mismo se convertía en confesión. Aveni cerró el diario y apoyó la palma de su mano sobre la tapa hasta que su temblor cedió. Cuando lo devolvió a su cuna de polvo, su respiración era más lenta, no por alivio, sino por el peso del conocimiento. La verdad había esperado, y la había escogido a ella como guardiana. Sus días continuaron, en apariencia, sin cambio alguno. Preparaba las bandejas con el mismo cuidado medido de siempre, pero ciertas tazas reposaban un instante más para enfriarse, y ciertas cucharas arrastraban un amargor que ninguna hoja ni corteza podía justificar. Los dolores de cabeza de Margaret se alargaban durante horas. El reverendo, que jamás reconocía el cansancio en los demás, ahora presionaba el puente de su nariz entre versículos, su vigor adelgazándose. Aveni no decía nada. Movía las cortinas para que sus dobladillos rozaran los apliques de bronce, lo suficiente para aprender el calor de la llama, y luego las retiraba antes de que la tela pudiera prender. Practicaba la paciencia como se practica un himno, en silencio, una y otra vez, hasta que la canción se convierte en memoria. Por las noches, la pluma de Eliza rasgaba tenuemente el pergamino. Quizás la escritura le daba la valentía que su lengua no lograba. Anotaba la hora en que la casa quedaba inmóvil, el compás de los golpes y las llaves girando, la forma en que la culpa crecía en sermones y se disfrazaba de fervor. La escritura de Eliza se hizo más firme con el tiempo, sus palabras despojadas de adornos, sus metáforas simples y cortantes. Entre las páginas del diario había prensado un mechón de cabello, quebradizo como los juncos junto al arroyo helado. Aveni no lo tocó. Algunos duelos deben permanecer donde la pena los dejó. Los domingos, el reverendo Thorne tronaba contra lobos con piel de cordero, contra la vara sagrada de la corrección. Su voz moldeaba el pecado hasta hacerlo encajar en un cáliz, pulido para su congregación. Pero el cáliz tenía grietas. Los feligreses lanzaban miradas furtivas hacia el silencio pálido de Eliza,
hacia las manos temblorosas de Margaret, hacia el dintel chamuscado que ninguna pintura podía disimular. Sus dudas eran pequeñas, tímidas, pero las dudas saben reproducirse en la sombra. La ausencia de Milo era otra sombra que no se desvanecía. En el cobertizo, la cuerda de la que había pendido se deshilachaba hasta volverse polvo. La viga que la sostuvo conservaba una mancha imposible de borrar. Cada vez que Aveni pasaba bajo ella, sentía que el aire se espesaba, como si una mano entre sus omóplatos la empujara hacia adelante. Ella obedecía, ascendiendo por una escalera invisible que solo ella podía ver. Cada tarea, cada paso, era un peldaño más. Al final de la semana ya había memorizado el nuevo evangelio de la casa. Toda mentira deja una costura, y las costuras suplican ser tiradas. Las recorrió en silencio, probando en su lengua un idioma más antiguo que el valle, más viejo que la cruz clavada en el frontón, más primitivo incluso que el silencio del invierno. No era una oración. Era un juramento, mudo pero ardiendo en su pecho como una brasa protegida contra la noche, aguardando aire. El frío regresó, áspero e implacable, como si su voto lo hubiera convocado. Se metió en las junturas de la casa, hizo que las tablas crujieran y cantaran, enmudeció los campos hasta que incluso respirar parecía profano. Las noches del reverendo se volvieron inquietas. Margaret deambulaba con el andar distraído de quien busca una hora extraviada. Eliza escribía a trompicones, luego ocultaba su libro bajo la almohada, sus oídos tensos, atentos a ese sonido que precede al miedo. Aveni atravesaba las horas con la paciencia del invierno, avivando brasas, acarreando agua, midiendo el amargor con tanto cuidado como si fuera harina. El silencio empezó a reorganizarse en un nuevo orden. La lámpara del pasillo estaba recortada demasiado delgada para resistir una corriente. Las cortinas de la nursery descendieron un ancho de dedo más allá de lo seguro, para luego recogerse otra vez, como si una mano advertidora hubiese intervenido. El té de Margaret arrastraba una fatiga con sabor leve a corteza, un amargor que la dejaba con los párpados pesados. Las llaves se extraviaban de sus lugares y volvían como si nunca se hubieran movido. No eran gestos grandiosos. Eran inflexiones sutiles, el modo en que un idioma se curva lentamente hacia el sentido. El reverendo declaró una vigilia. La escritura sería leída hasta que las mentes olvidaran que los cuerpos se fatigan. Habló de hogares purificados por la prueba, de ángeles empuñando espadas de fuego, de portones que solo se abrían a los verdaderamente penitentes. Su voz trepaba y giraba, pero al descender no ofrecía misericordia alguna. Los niños, vencidos por el sueño, fueron llevados a la cama. La pluma de Eliza rasgó el papel una vez más antes de flaquear. Aveni avivó el fuego, cerrando la puerta de hierro con el cuidado de quien escucha susurros de cosas que no saben hablar. Algunas casas recuerdan la llama. Esta lo hizo. Una chispa, olvidada e invisible, recorrió las venas de resina de la escalera. El pasillo pareció inhalar. La corriente encontró la mecha. La llama descubrió la tela. Nadie recordaría el primer destello de hambre, solo el segundo, cuando el aire se afiló y la voz del reverendo Thorne se quebró en una tos que no terminó. Las puertas se abrieron de golpe, luego se negaron a cerrarse. La voz de Margaret se rompió en gritos frenéticos pidiendo agua. Eliza apretó el diario contra su pecho y entró en un pasillo que se había acortado hasta convertirse en una garganta que asfixiaba. La casa se agitaba como si intentara vivir. Los cubos tambaleaban de mano en mano, las oraciones eran arrojadas como mantas contra el fuego. Los niños gritaban nombres que antes significaban seguridad. El fuego respondió con su propio catecismo. La pintura se ampolló y lloró. La barandilla brillaba como piel encendida. Las vigas se doblaron, como si la vejez hubiera caído sobre ellas en un solo suspiro. La tos de Margaret cedió a jadeos, luego al silencio. El reverendo, que había afirmado que las tormentas obedecían a su mandato, se encontró impotente ante esta. Cuando al fin el techo se rindió, la noche recibió sus brasas con alegría. La nieve siseó al encontrarse con la llama, y desapareció. Las estrellas, si velaban aquella noche, lo hicieron desde lejos, registrando sin intervenir. En el establo, una yegua pateó una vez, 2 veces, y luego cayó en una quietud que reflejaba al valle. Sobre una vieja viga ennegrecida por inviernos pasados, una yema de dedo trazó símbolos en el hollín, un ojo, una mano, una llama sostenida por otra mano. Marcas de duelo, demasiado precisas para superstición, demasiado calladas para quienes temían la verdad que guardaban. Al amanecer, la casa de la colina había desaparecido, plegada sobre sí misma como una página quemada hasta cerrarse. El reverendo yacía donde el suelo lo había tomado, su Biblia fundida por el fuego en un solo bloque ilegible.
Margaret descansaba boca abajo contra el umbral que había pulido durante décadas, su mejilla presionada contra una madera ahora chamuscada. El gemelo que había sobrevivido siguió a su hermano en silencio. Eliza, acurrucada alrededor del diario que la llama había lamido pero no destruido, parecía casi dormida. Pero Aveni no fue contada entre los muertos. Nadie recordaba haber oído sus pasos al salir. En la nieve, aparecían huellas tenues que se desvanecían tan pronto, alisadas por la misma mano que esparcía ceniza por el valle. Del prado al límite del bosque, solo quedaba la sugerencia de un movimiento, como juncos que se inclinan y vuelven a su sitio después de que algo invisible cruzara el agua. El valle guardó su consejo. Los vecinos se reunieron y hablaron de accidente, de juicio divino, de negligencia. No hablaron de las costuras escondidas en cada mentira, ni de la aguja que espera en silencio su hora. Donde alguna vez se levantó la casa, el calor aún humeaba bajo la ceniza. Más allá de las ruinas, entre sicomoros desnudos, una respiración se aquietaba. Una promesa, llevada a través de océanos e inviernos, había encontrado por fin el clima que requería. Pasaron los años, largos y lentos, como si el invierno hubiera aprendido paciencia. Las ruinas de la finca Torne se hundieron en su propia sombra. Los cardos y las zarzas cosieron el cimiento, la naturaleza bordando verde sobre piedra ennegrecida. Dunil se volvió más callado. Su gente hablaba menos, pero recordaba más. A los niños se les advertía que se mantuvieran alejados de la colina con cuentos de una casa que se había incendiado para ocultar un secreto. En 1891, cuando los registros del valle fueron corregidos tras el reajuste de las líneas del condado, un anticuario compró un baúl maltrecho en un cobertizo cercano al viejo solar de los Torne. Dentro encontró un corpiño endurecido por el humo, una muñeca de trapo con cabello pálido cosido en sus costuras y un libro cuya cubierta se había ampollado como cera enfriada demasiado rápido. Sus páginas tenían manchas pardas donde el calor las había besado. La caligrafía en su interior temblaba, luego se afirmaba, luego confesaba sin atreverse jamás a nombrar lo que no podía decirse. El anticuario leyó a la luz de la lámpara hasta que las palabras comenzaron a nadar. Llevó el baúl al juzgado, donde un escribano, antiguamente un niño que había observado la casa Torne arder a través de la nieve, borró en silencio el nombre de la familia de los registros parroquiales. No hubo anuncio. Los registros cargan sus propios castigos, sus propias misericordias. Y sin embargo, el valle no olvidó. En ciertas mañanas heladas, cuando el arroyo brillaba como plata, se decía que un himno en una cadencia desconocida flotaba en el aire. Se hablaba de una mujer con un pañuelo rojo en la cabeza que caminaba entre los sicomoros, moviéndose como si el frío mismo no se atreviera a tocarla. Los perros bajaban la cabeza a su paso, del mismo modo que lo hacen cuando la lluvia trae consigo un propósito propio. No era perseguida. No era bienvenida. La tierra la aceptaba como se acepta una cicatriz, alterada, innegable, honesta por la herida que revela. A veces, las puertas de los graneros aparecían marcadas con ceniza al amanecer, un ojo, una mano, una llama sostenida. Los granjeros las borraban con arena, murmurando sobre vagabundos, y sin embargo la madera parecía recordar, las sombras permanecían más oscuras que cualquier mancha. Aquellos que ocultaban secretos, dinero mal contado, deudas sin devolver, pecados sin nombre, hablaban de despertarse en la noche con una presión entre los omóplatos, como si una mano descansara allí, obligándolos a enderezarse. El diario de Eliza viajó en silencio. Del juzgado pasó a las manos de un pastor que no permaneció el año entero, y después a un maestro que escribió notas en los márgenes antes de partir hacia el oeste con una tos que empeoraba. La muñeca de trapo desapareció, pero más tarde se susurró que había sido hallada bajo un escalón húmedo de la iglesia, esperando en silencio paciente. Nadie guardaba estos objetos mucho tiempo sin soñar con habitaciones que se estrechaban, con una llama que observaba en lugar de consumir. Ninguna tumba llevó jamás el nombre de Aveni. Sin embargo, cuando los inviernos se volvían crueles y el río se cubría con una piel quebradiza de hielo, los aldeanos susurraban sobre huellas. Comenzaban en el prado y se desvanecían en el borde del bosque, sin regresar jamás, como palabras pronunciadas que no pueden retirarse. Algunos decían que había entrado en el bosque y había salido por el otro lado del tiempo. Otros creían que había caminado hasta encontrar una orilla que reflejaba aquella arrebatada en su juventud. Otros insistían en que simplemente había seguido andando, llevando su silencio consigo hasta que el mundo no pudo seguir olvidando el peso de su existencia. Ninguno de estos relatos fue probado. Pero el valle, al fin y al cabo, no necesitaba pruebas. Una verdad que ha ardido lo suficiente deja su calor en la médula de los inviernos.
Lo que permaneció fue la costumbre de escuchar. En el silencio previo a la nevada, se podía sentir un voto moviéndose en el aire como un aliento contenido. En el encendido de un fósforo, en el primer resplandor de un hogar, quedaba una pausa suspendida, como si la propia llama reflexionara sobre su propósito. Algunas oraciones ascienden al cielo exigiendo respuesta. Otras llevan consigo su propia respuesta, esperando en silencio hasta que el aire mismo aprenda a comprender.